Recibimos a Rocío Miranda Filler para hablar de su proyecto Quiero hablar con un humano. Se trata de un acompañamiento laboral para personas que se quedaron sin trabajo, enfocado sobre todo a personas mayores de 45 años. Esto entrecomillado, sin chats ni bots. Bienvenida. Sin bots, perdón, no, sin chats, sin bots. Sin chats, sin bots, ahí va. Sí. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bienvenida, Rocío. Bueno, contanos un poco cómo surge este proyecto Quiero hablar con un humano desde ese momento que dijiste, bueno, tengo que ir por este lado. Buenísimo. Bueno, la génesis de esto empieza porque yo trabajo como consultora en recursos humanos, ¿no? Ese es mi trabajo desde hace muchísimo tiempo de forma independiente y lo que hago es procurar de talentos para las organizaciones, ¿sí? Eso es como el paraguas más grande. En estos años de trabajo, lo que me voy dando cuenta que muchas de las personas que llegan a las entrevistas laborales, independientemente para la posición o para las empresas que sean, no están preparadas para las entrevistas. Vale decir, se presentan con un currículum que capaz que no está de la mejor forma o no tiene o no comunica de la mejor forma y a su vez no tienen la mejor forma de contar acerca de ellos en la entrevista, que saben ustedes que es un periodo muy corto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, que es mi profesión, no soy psicóloga, por tanto, siempre lo miro desde el punto de vista de la comunicación, decía, ¿cuánto hay para mejorar? En este mismo camino es que empiezo a hacer un trabajo en pasos, ¿sí?, que se llama acompañamiento laboral a las personas que lo necesitan. Tiene un costo, ¿sí?, va adecuado a los candidatos y de alguna forma lo que hago es preparar a esas personas en su currículum, en su presentación, en su discurso, hasta en la gestualidad, ¿sí? Pero sobre todo en el camino que va a elegir, porque eso lo tiene que pensar uno antes de mandar el currículum. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? En este proyecto de acompañamiento laboral, como de vuelta, es parte de mi trabajo y tiene un costo, me fue quedando mucha gente por el camino desde que lo pensé y lo saqué al mercado hace 5 años, porque me quedó gente por el camino porque no tiene empleo. Claro, los agarras en un momento en el que es de total inestabilidad y en el que justamente están en plena búsqueda, no todo el mundo puede afrontarlo. Con total honestidad digo, creé un producto donde mi público objetivo de alguna forma no tiene cómo costearlo. Y me costó muchísimo, no admitirlo, me costó muchísimo, me pesa porque tengo una visión humanista de la vida y porque elegí las letras y no los números. Por algo elegimos este camino, me cuesta y me pesa mucho cuando la gente dice, me encanta lo que haces, pero no lo puedo pagar. Esto sucede 1 año, 2, 3, 4, 5, y vengo pensando, ahí está donde les contaba la génesis de esto, empieza en esto, en ver la demanda y no tener el producto. Y la necesidad también. Y en ver la porque necesidad. Es algo que te dicen, me gusta, me sirve y lo necesito. Y lo necesito. Y no lo había pensado así. Lo más maravilloso cuando alguien te dice, no sabía que esto existía, por tanto, ahí digo, bueno, qué bueno que hizo algo así, que estaba bueno, que la gente no lo había visto, pero que no lo puedo pagar. Por ejemplo, ¿no? Para ser bien prácticos. Entonces, de alguna forma, lo venía trabajando y se lo planteo a un grupo empresario que trabaja en el Uruguay en el rubro gastronómico, que es el grupo MUP, que vale decir son directores de menos de 40 años y son, por ejemplo, los que tienen la cervecerías MBC, sí, claro. Son los dueños de Dakota, que están en 21 de septiembre, son los dueños también de Naru, que es una casa de sushi, tienen un emprendimiento que está en Nuevo Centro que se llama Fútbol, que es un lugar donde vos podés hacer fiestas, cumpleaños, qué sé yo. Tienen muchísimos espacios, eso es lo que quiero contarles, pero además tienen mucha generosidad, porque en verdad este proyecto no tiene nada que ver con el público objetivo de lo que, por supuesto, va a las cervecerías, por ejemplo, MBC, ni tampoco seguramente con los que van a Dakota, pero en verdad con total generosidad me dijeron, Rocío, ¿qué estás necesitando? Le cuento el proyecto y me preguntan qué estás necesitando. O sea, era magnífico, no podía creer. No porque no crea en la generosidad de la gente, sino porque no podía creer que existía un otro que me dijeran lo que necesites. El espacio, el café, lo que consuman, no importa. Entonces así nació Quiero hablar con un humano. Es un espacio en determinado agenda que yo hago contigo, ¿no? Acordamos determinado día. Yo voy hasta Dakota, los espero, café mediante. Dakota nos presta absolutamente todo y
yo hablo con esa persona que está agendada previamente acerca de cuál fue su camino laboral, qué es lo que está haciendo ahora y cuánto tiempo está sin trabajo. ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué vino haciendo para encontrar trabajo o para reinsertarse en el mercado laboral o para abrir su propio emprendimiento? Porque vale decir que la reinvención es la palabra clave. Entonces, si toda la vida fuiste periodista, de repente hoy no estás pudiendo encontrar por el mecanismo de los medios, por el mecanismo del mercado, por X. Entonces vamos a la reinvención como palabra clave de este proceso y columna vertebral. Y ahí pensemos entonces qué otras cosas podemos hacer. Y la palabra clave 2 sería el descubrimiento de los talentos. Porque para saber hacer o para hacer hay que saber en lo que soy bueno. Y yo ya hablo de competencias o talentos. Rocío, cuando tú planteas esto, lo planteas de cara a lo que puede llegar a ser un emprendimiento propio, una autogestión o la posibilidad que generalmente que es la que queremos todos de incorporarnos a una empresa, no importando nuestra edad, si nosotros podemos de alguna manera desarrollar ese talento al que vos hacías referencia hace un minuto. Exactamente. Hay una cosa que es muy clara que todo el mundo dice, bueno, me pongo a hacer empanadas. Y les pongo un ejemplo muy cotidiano. A ver, no todo el mundo quiere ni puede ser emprendedor. No tiene las ganas y tampoco tiene las competencias para. Y eso es totalmente entendible. Entonces, por eso es un caso a caso y no hay una medida mágica. Es, yo tomo tu hoja de vida, lo que venís haciendo, tu experiencia, me contás, café mediante, qué estás haciendo, pero a su vez, ¿dónde te ves? ¿Qué competencias tenés? Porque de repente no querés ir al mundo de la gastronomía, ni querés emprender tejiendo o el emprendimiento que sea. No todo el mundo nace para ser emprendedor. Hay gente que se puede reconvertir, sí, un montón. Pero hay gente, como le decimos nosotros que estamos en la carrera, que es bicho de lo que es el mercado, de lo que es el corporativo. Necesita volver a la empresa. Y hay que ayudarlo a eso. Y de repente hay que reconvertirse ahí. Yo qué sé, hay gente que tiene 40 y pico de años y nunca perteneció al mercado de IT, ¿sí? Al mercado de las tecnologías, y estuvo en otra industria. Y sin embargo, hay empresas de tecnología que están hoy preparando a personas de más 45 y de más 50 para una segunda oportunidad laboral. Me interesa pararme en la edad, en esa marca de los 45. ¿Es donde vos viste que está esa mayor necesidad? Porque mira, justamente en la nota anterior estábamos hablando de todo un poco, pero ¿qué es lo que pasa con la búsqueda del primer empleo? Y capaz que no es tanto ahí a donde estás enfocando, sino en los 45, cuando estás muy probablemente con algún cambio en vista, o forzado o buscado. ¿Pero por qué en esa edad tan clave? Bueno, no vamos a dejar a nadie. Esto es importante que el quiero hablar con un humano responde a que todo está tan sistematizado y en épocas de inteligencia artificial, de la cual yo también me nutro, no soy una negada de eso ni hago la guerra, pero sí que necesitamos hablar con otra persona que nos escuche, ¿no? Por eso a eso se debe el nombre. Ahora, de vuelta, no vamos a dejar a nadie afuera. Y también hablamos con personas en su primer empleo o en su segundo empleo, que muchas veces tiene que ver con lo que yo estudié y no estoy pudiendo conectarme con ese empleo, no me dan la posibilidad y hay un sinfín de motivos, ¿no? El mercado tiene un gran problema para emplear a esos chicos que están muy preparados como para las personas de más de 45 que la dejan fuera del mercado. La edad es una gran barrera hoy y eso es cierto y silencioso. Ahora, si a la edad le sumamos el género, se da lo que se llama o se denomina como interseccionalidad, donde ahí se dificulta más o se hace más grande la barrera, ¿sí? Entonces, ¿por qué identifico los 45? Bueno, porque los procesos de selección, particularmente, así lo indican, porque yo hago muchos procesos de selección, entonces estoy de un lado del mostrador y estoy del otro. Y de hecho, estudios, ¿sí? que no son tan lejos en el tiempo. De hecho, estaba leyendo ayer un estudio que hizo un portal de empleo muy importante para toda América Latina en el 2023, citando a más de 230 especialistas en recursos humanos. En Argentina solo el 68% de esos especialistas admitió que a la hora de tomar
personas miraban la edad de estos talentos o de estos candidatos. Y en esa cantidad de especialistas de recursos humanos, había un 65% que no había tomado jamás a una persona con mayor de 55 años. 55 años. Solo un 2% admitió que tomaba personas de mayores de 55 años como si estamos hablando de personas de mayores de 55 años, como estamos hablando de... Joven, ¿no? totalmente. En un momento donde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones están hablando de nueva longevidad, segunda mitad de la vida. ¿Eso cambia o lleva un camino de cambiar esos criterios? Porque a veces uno también puede pensar que en una empresa tiene un determinado ambiente, predomina una determinada edad y que de repente una persona más grande, saquemos el que dijiste, no te lo puedo pagar, porque a veces también damos por descontado que una persona joven, entre comillas, no necesita tanta plata como puede llegar a necesitar una persona más grande. Puede haber mil variables, pero se trata también de mantener un cierto ecosistema laboral en el que una persona más grande puede llegar a hacer que destrille un poco la cosa. Bueno, en verdad hablar del mercado laboral como un todo homogéneo sería muy poco adecuado de mi parte, pero sí decir que a veces las empresas buscan esta uniformidad en cuanto a lo generacional, cuando la riqueza de las organizaciones tiene que ver con lo intergeneracional, ¿sí? En verdad, si no hay personas que hayan vivido mucho tiempo en la compañía, no hay transmisión de la cultura. Exacto. Entonces estamos todo el tiempo o generando nueva cultura o no transmitiendo. ¿Y cuán cerrado se sigue manteniendo? Acá me voy a extender un poquito más, porque tú viniste a hablar de un tema en particular, pero capaz que también lo tenés estudiado. ¿Se ha abierto más en lo que tiene que ver a la hora de ser generoso, a la hora de dar trabajo, y siempre viendo las habilidades y cuán útil nos puede ser? Te pongo un ejemplo, el tema de la discapacidad. En lo que tiene que ver con la entre comillas, la cuota de discapacidad, ni siquiera el Estado está cumpliendo con eso. Y sin embargo, es algo que está establecido ya hace años y por ley. El Estado creo que capaz que hasta es el que más repara, ¿sí? Y así todo, no tengo cómo saberlo, pero mi idea es llevar este proyecto al ámbito privado, donde así como existe una cuota para discapacidad y otra para género, para minorías, que ya no son tales minorías, exista una que... Ese es mi plan, digamos. Si me preguntas qué quiero llegar con este proyecto, uno de ellos es que se legisle. Y lo planteo fuera de contiendas electorales para que no sea rédito electoral. Entonces, pasadas las elecciones es que particularmente vengo trabajando esto, porque necesitamos no solamente que se legisle, sino que luego se cumpla. Exacto. Porque tampoco vamos a hacer esto, exacto, como el de no la discapacidad que queda para la galería. Exacto. Totalmente. En esta búsqueda de detectar las habilidades que podemos tener al momento de tener que buscar trabajo o cambiar de trabajo o hacer esa reconversión, ¿cómo es el trabajo que también vos tenés que hacer, valga la redundancia, en explorar en el interior de cada persona? Porque hay veces que uno tiene habilidades que o no las toma como tales, o no se las valora, o no las descubrió. ¿Cómo es ese trabajo? Porque también me imagino que el tiempo es acotado para esa charla, para ese encuentro. Totalmente. Y no sos psicóloga tampoco. Y no soy psicóloga, ahí iba. Yo no soy psicóloga, o sea, no trabajo en la salud mental, y hay muchas personas que ante la no respuesta a las entrevistas que tuvo o a no tener entrevistas y a no tener trabajo, muchas veces vienen con una, no sé si la palabra es depresión, pero vienen anímicamente mal, ¿sí? Y además vienen descreídas de un mercado laboral. De hecho, me tocó convocarlas personalmente, porque este proyecto de alguna forma tiene nombres y apellidos, porque esas personas me llegaron. Entonces yo fui a convocarlas directamente y no me creyeron acerca de... Y de vuelta, no pretendo tener la varita mágica ni cambiarle la vida, sino que exista una otra persona que tenga la capacidad de escucha y de pensar juntos en cuál puede ser la estrategia. Ahora, ¿cómo es el camino? Esa medida, esa pedal. Y también es de muchísima escucha, porque en el acto de que uno hable y el otro escucha, salen cosas muy ricas. Y esto del descubrir los talentos, es precioso lo que estás contando, porque para mí es el trabajo más lindo y lamentablemente
yo vivo de mi trabajo y no puedo hacer todo esto todo el tiempo. Voy a prestar tiempo disponible y se la voy a sacar a mi trabajo para esto, pero entiendo que es muy necesario. Y seguramente si alguien lo hace, van a haber otras manos que se van a sumar. Pero sí, hay gente que no tiene idea de qué talentos tiene. Y te lo diría mucho antes. Hay gente que no saben cuáles son o cómo se llaman, si son competencias, si no son, si son talentos, si no son. ¿Qué es la definición de talento? Igual quiero repasar algo que me parece importante. ¿Las empresas están atentas a esos talentos? Porque yo me puedo redescubrir a mí mismo como persona y ser feliz 15 días, pero si no consigo trabajo con ese nuevo talento, la felicidad me va a durar eso, no mucho más. Exactamente, sí. También lo pienso, digo, bueno, la persona va, tiene toda la onda del mundo, nos sentamos en Dakota, tomamos un café. Se redescubrió y está todo. Y se redescubrió, pero no encuentra un otro que en verdad lo valore por sus talentos. ¿Por qué? Porque el talento no tiene edad. Y ahí es donde yo siempre enfatizo en esto. El talento puede tener 55 años o puede tener 42 o puede tener, no importa, cada uno tiene talentos, hay que descubrirlo. Es verdad, las empresas lo descubren, lo valoran y bueno, las empresas tampoco es un todo homogéneo. Las empresas jóvenes, las empresas nuevas están cambiando un poco esa impronta. Sí. Las empresas jóvenes están cambiando, las empresas nuevas lo están haciendo, las empresas de IT o de tecnología creo que lo tienen dentro de su génesis. Hay que destacar eso, sí, hay muchas empresas de IT que están recompartiendo gente todo el tiempo independientemente de la edad, porque en verdad para hacer determinadas tareas lo descubrieron y hay que tomar esos ejemplos como bueno. Sí es importante decir que el mercado de Uruguay de hace 3 años no es el mismo de hoy. Están muchísimo más permeable, pero además más permeable porque la realidad es así. Tuvimos un censo en el 2023 que muestra que en el 2030 van a ser más personas de 60 que de 15. Entonces, la pregunta absurda es, ¿quiénes van a ocupar nuestros puestos de trabajo si seguimos buscando gente de 30? Rocío, mira, con un mensaje lo voy a tomar de ejemplo para ver qué caminos siguen para contactarse contigo. Dice, tal cual, tengo 2 carreras y me quedé sin trabajo en marzo. Hasta ahora no he podido conseguir, estuve 20 años en una empresa y tengo 48. Se llama Ángela. ¿Cómo se hace para poder tomar contacto con esta experiencia que es, quiero hablar con un humano en este camino de reconversión o de búsqueda? Bueno, yo le voy laboral. Laboral. Yo le voy a contar a Ángela, particularmente si nos está escuchando, que al menos la solución que yo encontré para llegar a las personas, ¿sí? Y siempre trabajo a través de la red social LinkedIn, donde yo tengo presencia, sabiendo que tengo que ampliar mis redes, porque si no, hay muchas personas que no tienen LinkedIn, ¿sí? Y me estoy perdiendo una porción del mercado. Es que que me busque ahí, ¿sí? Rocío Miranda Fliller, ahí tengo todo el desarrollo del proceso. Y la idea es que hay un formulario, ¿sí? Un formulario muy simple donde la persona dice, me llamo Rocío Miranda, tengo tantas ganas, ¿cuánto? Y deja los datos personales. Y yo la voy a llamar, yo mismo hago ese trabajo, por eso digo que estamos a pedal, pero quiero hacerlo así, porque la idea es hablar con un humano, que haya un otro, que no haya un chat, que no esté sistematizado y totalmente manejado por la inteligencia artificial, sino que desde la primera instancia hasta la última esté manejado siempre por la misma persona. Entonces a Ángela le digo que me busque, que me escriba, le voy a contar cuáles son los pasos y después nos vamos a ver en Dakota, café mediante. Quiero hablar con un humano, es el proyecto de Rocío Miranda Fliller del que estuvimos conversando aquí en Viva la Tarde y te agradecemos muchísimo estos minutos. Les agradezco a ustedes la difusión.